Hola, mi nombre es Roberto Patricio Pilligua Moreira. Soy estudiante de la carrera de electricidad de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Hoy vengo con un tema sobre condicionales anidados if else swing case. Voy a hacer prácticamente ejemplos de ejercicios, pero aplicados prácticamente a la programación. Como primer ejercicio voy a crear un código que me permite ingresar la nota de un determinado estudiante, las tres notas de un determinado estudiante y calcular su promedio. Y mediante el promedio asignado del estudiante se le va a agregar una letra correspondiente a un intervalo de calificación, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, si el promedio del estudiante es de 9 a 10, a este estudiante se le asignará una letra A. Si el promedio del estudiante segundo es de 8 a 9, se le asignará la letra B. Entonces, este es el programa que yo voy a crear. Entonces, como consiguiente, lo primero que podríamos hacer es que, declarar variables. Aquí debo tener en cuenta que voy a usar variables de tipo decimal, o sea, variables que tienen números decimales, porque podré añadir, por así decirlo, un número decimal, como por ejemplo 9,61 de nota, y tendré que calcular el promedio. Entonces, para que no suceda un error, entonces yo lo que voy a hacer prácticamente es declarar una variable de tipo double, es decir, nota 1, nota 2, nota 3, y la otra variable sería promedio, Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, voy a pedir que el usuario me ingrese la primera nota. Entonces, para que al usuario le aparezca en pantalla ingresa nota 1, yo lo que voy a hacer es un console.write. Entonces, console.write. console.write. Aquí. ¿Qué pasa aquí? Ya. Aquí hay un error. No puse prácticamente una coma, un punto y coma. Entonces ahora sí voy a agregar un console.write. Y voy a decir ingrese nota 1. Ingrese nota 1. Ahora, para ingresar nota 1, lo que yo tengo que prácticamente es decir que nota 1, para cambiar la variable nota 1, va a ser igual a ¿qué? A double punto parse, abro corchete y pongo console relay y listo. Ahora voy a agregar otro console.write. Nomás lo que voy a hacer es copiar aquí control C y control V para pegar acá, pero acá le voy a añadir ingresa nota 2. Entonces la siguiente línea de código es la misma de acá arriba, solamente que la variable es distinta. Ahora la variable no es nota 1, sino que va a ser nota 2. Entonces yo nomás lo que prácticamente hago es borrar ese 1 y pongo la variable que sería nota 2, que me marca acá, que esta es la variable que estoy utilizando aquí en este momento. Entonces, ahora voy a aplicar otro console.write. Entonces prácticamente lo que hago es copiar aquí. Voy a copiar directamente estas dos líneas de código, porque sabemos que se va a repetir. Entonces, el mismo algoritmo. Entonces aquí nomás lo que pongo, ingrese nota 3. Acá pongo la variable nota 3 y listo. Ya tenemos prácticamente para ingresar, para que el programa nos indique que tenemos que ingresar una nota. Conforme vayamos ingresando la nota, va apareciendo ingrese nota 2, ingrese nota 3 y así. Ahora, ¿qué sería después? Bueno, después de esto tiene que calcularnos el promedio. Entonces el promedio va a ser igual a ¿qué? A la suma. Voy a abrir un paréntesis, a la suma de nota 1 más nota 2 más nota 3. Pero todo esto va a estar dividido entre la misma cantidad de notas, o sea, va a ser dividido entre 3. De esta manera el promedio se va a calcular como la suma de las tres notas dividido entre 3.
Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahora acá? Bueno, voy prácticamente a agregar, aquí puedo agregar un while para que el programa no se cierre al momento de haber ingresado las 3 notas y me permita seguir ingresando notas. Bueno, voy a agregar un while, ya digamos, while, abro paréntesis y digo que si promedio, quiero dar la condición, si promedio es perdón, tendría que ser aquí mayor o igual a 0, ahí voy a agregar un en. Promedio tiene que ser menor o igual que 100, menor o igual que 100. Ahora, aquí lo que voy a poner, abrir corchete para que no se me genere errores de compilación. Ahora, dentro de este while voy a poner un if, un si, por así decirlo, que me dirá que if, abro corchete. La primera condición tiene que ser de que de un promedio de 90 a 100 se le asignaron la letra A. Entonces, para que esto se me genere de forma correcta, entonces así, promedio tiene que ser mayor o igual a 90. Entonces pongo un en aquí. Entonces, promedio, la siguiente condición sería promedio, el siguiente intervalo donde se va a calcular el promedio tiene que ser menor o igual que 100. Entonces, abro los corchetes y listo. Aquí pongo que si esta condición se cumple, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Que bueno, aquí lo que me faltó prácticamente es agregar otra variable. Aquí me faltó agregar la variable de tipo string, la cual puede decir que será letra, por así decirlo, letra. Entonces acá, si esto se cumple, entonces tendrá que generarme que letra, bueno, voy a decir letra, va a ser igual a que, entre comillas vamos a poner letra A, y aquí ponemos un punto y coma. Listo. Ahora, entonces voy a decir que el programa tiene que imprimirme con un console.writeLine con la siguiente condición. Voy a poner un signo de dólar, abro comillas y pongo el estudiante tiene una nota, el estudiante tiene una nota correspondiente en letra de, solamente vamos a poner correspondiente de A, nota correspondiente de A. Para que me imprima, nomás yo lo que tengo que es añadir, por así decirlo, corchete aquí. Entonces voy a generar unos corchetes ahí y voy a poner la variable letra y letra. Entonces ahí se me va a imprimir la letra también ahí mismo. Entonces cierro corchete y pongo punto y coma para que no se me genere error de compilación. Entonces aquí este mensaje me va a imprimir, por así decirlo, esto que está aquí adentro. El estudiante tiene una nota correspondiente de, y ahí me pone la letra A, de A. Ahora voy a agregar un else, porque el ejercicio se trata sobre condicionales anidados. Entonces else, y digo que si el promedio es mayor o igual que 80 y menor que 90, tiene que imprimirme la siguiente condición. Entonces voy a poner un if promedio mayor o igual que 80 en promedio menor que 90. Aquí tendría que ser menor que 90. Cierro paréntesis y abro corchetes. Listo. Aquí ya no sería la letra A, sino sería la letra B, dependiendo de este promedio. Entonces la letra B sería aquí, letra B, y copio acá la misma ¿cómo se llama? Línea de código
porque se van a aplicar en toda la misma línea de código. Entonces lo malo que va prácticamente es pegar acá este console.line con el siguiente mensaje. Ahora agrego otro else porque voy a agregar otro if. Entonces si no se cumple la de arriba, tendrá que cumplirse la de acá. Entonces si promedio es mayor o igual que, ahora sería 70, con un en para agregar el otro intervalo del promedio, donde se va a generar el mensaje si cumple ese intervalo de número de 70 o menor que 80, por así decirlo. Entonces, y promedio tiene que ser menor 80 para que me imprima el mensaje, menor 80. Entonces, si se cumple este intervalo, me tiene que imprimir el siguiente mensaje. Letra C, ponemos la letra C, la variable letra C, y ponemos acá un console.line. Listo, con la siguiente condición de que si se cumple la de acá, tiene que imprimirme este mensaje que está acá. Ahora, voy a agregar un else para el siguiente caso. Y voy a poner un if. Si promedio es mayor o igual que 60 en promedio tiene que ser menor a qué, menor a 70. Abrimos corchete y ponemos aquí la letra D. Letra es igual a D y ponemos un console.line. Listo. Ahora, si no se cumplen las anteriores condiciones, se tiene que cumplir la de acá. Y si no se cumple esta, bueno, vamos a generar la otra condición, que sería, vamos a poner else, abrimos corchete y ponemos un if. La otra condición sería de que si promedio es mayor o igual que 0 y menor que 60, este tendrá que imprimir la letra E. Entonces vamos a poner promedio mayor o igual que 0 en promedio tiene que ser prácticamente que menor que 60. Listo. Hagamos la variable letra y ponemos acá un console.line, pero lo vamos a pegar nomás con el control B. Listo. Ahora, toda esta condición tiene que cumplirse. O sea, una condición de esta se va a cumplir si se ingresa en los intervalos en que se encuentra. O sea, un while, aquí hay un while. Vamos a pegar esta línea de código que va desde aquí, acá, para que se me repita, por así decirlo, el mismo algoritmo, se me genera un bucle, por así decirlo. Entonces, lo pegamos acá y listo. Ahora, aquí parece que hay un error. ¿A dónde está el error? Aquí me dice que el error se esperaba en la línea 71. Entonces vamos a generar un corchete aquí y listo, ya acomodamos a este error. Entonces ahora vamos a ejecutar el código. Lo ejecutamos y nos tiene que salir aquí. Ingrese nota 1. Vamos a ingresar la nota 1, que sería de un intervalo de 90. Vamos a poner 90. Listo. El estudiante tiene una nota correspondiente de A. Me dice aquí. Ahora se me generó que tengo que ingresar otra vez la nota 1. ¿Por qué? Porque yo puse un while para que se me genere un bucle de forma, por así decirlo, un bucle, ya digamos ya. Entonces voy a agregar ahora 80. Entonces el promedio tiene una nota correspondiente de B, porque el promedio en ese intervalo, o sea, de 80, se lo calcula 80 más 83, me tiene que dar prácticamente un promedio de 80 mismo. Entonces, al calcular ese promedio, esa letra asignada al promedio sería B. Ahora, como vemos, nuestro programa sí funciona.
Y si quisiéramos podríamos agregarle que nos imprima también el promedio acá, pero este sería para el otro ejercicio. Ahora, vamos al segundo ejercicio, que sería prácticamente ¿cuál? Bueno, el segundo ejercicio se trata prácticamente sobre un programa que me permita calcular el voltaje, la corriente, la fuerza electrostática y la potencia mediante el ingreso de datos. Pero en este programa vamos a usar el switch y case. Ahora, ¿cómo hacemos este programa? Bueno, vamos a declarar las variables. Las variables tienen que ser prácticamente tipo double decimal. ¿Por qué? Porque vamos a almacenar números decimales y va a haber casos que necesitemos ingresar números decimales, como por el valor de la corriente en amperios, y nos puede generar, no todo siempre nos va a generar números enteros. Entonces podríamos ingresar un tipo de variable double, y vamos a poner las variables respectivas, que sería corriente, coma, la otra sería prácticamente ¿cuál? Sí, corriente, potencia, voltaje, fuerza electrostática, coma, que vamos a comarle porque potencia está mal escrito aquí, potencia, voltaje, fuerza electrostática, a ver, corriente, resistencia, porque necesitamos la resistencia para doblar el voltaje, que es el producto de la intensidad por la resistencia, la corriente por la resistencia, coma. Aquí vamos a agregar la constante de Coulomb. La constante de Coulomb también la podríamos agregar con un tipo de valor entero, porque prácticamente la constante de Coulomb vamos a agregar así un valor tipo entero ya. Entonces Coulomb va a ser igual, es 9 por 10 a la 9, entonces es 9 con 90. 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces punto y coma. Aquí me dice que algo está mal, supongo que es aquí. A ver, esta línea de código está mal, vamos a agregarle algún tipo de valor decimal ya, entonces double. Entonces ahí está bien, bueno, lo podemos haber agregado acá, entonces no hemos repetido, pero bueno, ya, ahí quedó agregado, double. Entonces, sabemos que aquí nos falta prácticamente la distancia, porque la fuerza electrostática se mide en respecto a la distancia en la que se encuentran las partículas. Entonces, la distancia es una variable. ¿Qué más podríamos poner? Las cargas, el valor del tipo de las cargas, K1, Q2, punto y coma. Ya creo que ahí tenemos todas las variables potencialmente ingresadas, por así decirlo, que sería la distancia, la carga Q1, la carga Q2, la resistencia, la corriente, potencia y la constante de Coulomb. Ahora, ¿qué es lo que es consiguiente que voy a pedir yo? Bueno, aquí me tiene que dar, por decirlo, ingrese, por así decirlo. Bueno, aquí nos falta agregar también otro tipo de variable. Vamos a agregar una variable de tipo entero, que sería número. Entonces, ahora, aquí voy a poner un console row line, y voy a decir ingrese el número correspondiente a la fórmula ingresa el número de la fórmula, ya lo vamos a poner, de la fórmula a usar. Y vamos a poner aquí una flecha. Entonces, para voltaje tiene que ser el número 1, coma. Para la potencia tiene que ser el número 2,
coma. Para la fuerza electrostática tiene que ser el número 3. Y para la corriente, número 4. Corriente sería prácticamente el número 4. Entonces, ¿qué yo hice aquí? Bueno, voy a imprimir un console.line, un mensaje directamente a pantalla. ¿Qué me tiene que decir? Ingresa el número de la fórmula usar. Entonces, para voltaje, si quiere calcular voltaje, ingresa el número 1. Si quiere calcular la potencia, ingresa el número 2. Si quiere calcular la fuerza electrostática, ingresa el número 3. Y así por consiguiente. Ahora, ¿qué debería hacer aquí? Bueno, aquí vamos a poner número va a ser igual a que a in.parse console.line. Y después de esto, ahora sí lo que vamos a hacer es agregar un switch. Y dentro vamos a poner la variable número. Abrimos corchete y listo. Vamos a poner un case. Pero dentro de ese case vamos a poner prácticamente un 1. Case 1. Para la fórmula 1 sería prácticamente que, bueno, sería para el voltaje. El voltaje es el producto de la corriente por la resistencia. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ingrese, vamos a mandar un console.line. Voy a pedir que ingrese el valor de la corriente. Cerramos paréntesis y punto y coma. Ahora, la corriente, sabemos la corriente, vamos a agregarla como tipo valor double. Ya está agregada como tipo valor double, solamente vamos a poner un double.parse console.line para quien lea esa variable que se ingrese. Y acá vamos a poner que nos diga un console.line, pero vamos a copiar esta línea de código y la pegamos acá. Y le cambiamos, le ponemos ingrese el valor de la resistencia. Listo. Ahora, acá lo que vamos a hacer es poner esta línea de código acá, control C, la pegamos acá con control V y ponemos, en vez de corriente, le ponemos resistencia. Listo. Después de haber ingresado estos números, este tiene que calcularme el producto del corriente por la resistencia y me calcula el voltaje. Entonces el voltaje va a ser igual a ¿qué? Al producto de la corriente por la resistencia. Cierro corchete, punto y coma. Listo. Se va a multiplicar prácticamente la corriente por la resistencia y va a obtener el voltaje. Entonces, después de esto voy a agregar otro console.line. ¿Para qué? Para que me imprima un mensaje que diga el valor del voltaje, por así decirlo, el valor del voltaje, voy a ingresar aquí, el valor del voltaje es y voy a agregar la variable voltaje aquí, pero aquí me olvidé agregar un signo de dólar. Ingresa acá, voltaje, voy a cerrar el corchete aquí, listo. Entonces el valor de voltaje es, ahí me pone el voltaje, pero sabemos que el voltaje se mide en unidad de voltios, entonces voy a poner voltio, unidad de medida es voltio. Entonces esto me va a imprimir en pantalla si agrego el número 1.
tengo que agregar el número 1. Si agrego el número 1, directamente va a case 1. Para que sacar ese error que está aquí en case 1, que me genera un right error que me diga que hay un error de compilación, voy a agregar un break. Y listo, ya se arregló aquí. Entonces ahora voy a agregar un case 2. Case 2. Ya. Este case 2 va a ser el segundo caso, el cual, por así decirlo, yo voy a pedir que ingrese. Ahora vamos a calcular, ¿qué vamos a calcular? La potencia. La potencia es el producto del voltaje por la corriente. Entonces vamos a ver primero la corriente, ya digamos. Ingrese el valor de la corriente. Te digo un mensaje, vamos a usar. Entonces, control C y pego acá. Control V. Listo. La corriente va a ser igual a que a double punto par console relay. No me da un punto y coma y listo, se corría ese error. Ahora tengo que ingresar el voltaje, entonces voy a poner un console line. Ingrese el valor del voltaje. Punto y coma. Voltaje, para que me dé la variable voltaje, es igual a double punto par console relay. Entonces vamos a calcular el producto del voltaje por la corriente, que me da la potencia. Entonces potencia va a ser igual a voltaje, variable voltaje por la corriente, punto y coma. Este sería prácticamente la potencia. Ahora voy a agregar un console line que me imprima ese mensaje. Copio acá arriba esta línea de código, la pego acá, pero la voy a cambiar. El valor de la potencia, voy a poner de la potencia es, y aquí en vez de poner voltaje pongo potencia, para que se imprima ahí potencia. La potencia se mide en watts, entonces vamos a poner la watts. La unidad de medida de la potencia en watts. Entonces vamos a agregar un break. Y listo, se arregló ese error de compilación acá arriba. Entonces, para el siguiente caso lo que vamos a hacer es que poner un case 3. Y ese case 3 va a ir a un console line, pero en este caso vamos a calcular la fuerza electrostática. La fuerza electrostática es el producto de que, bueno, prácticamente la constante de Coulomb multiplicada por las dos cargas K1, K2 entre la distancia al cuadrado que separa. Entonces, la variable de distancia, bueno, vamos a poner un console line, vamos a poner el console relay y voy a decir ingrese el valor de Q1. Q1 va a ser igual a ¿qué? A double punto parse console relay. Ahora voy a generar otro console line, pero en este caso voy a decir ingrese, control C, copia acá, control V, ingrese el valor de Q2. Q2 es igual a double punto parse console relay. Voy a generar otro console line y en este caso voy a decir ingrese, control C, ingrese el valor de la distancia, Copia acá esta línea de código, control C, control V, y en vez de Q2 pongo distancia, que es la variable de distancia que está arriba, distancia. Entonces, después de esto, lo que hago prácticamente es agregar la fórmula. La fórmula de la fuerza electrostática, fuerza electrostática es igual a ¿qué? Ponemos en paréntesis a la constante de Coulomb. Vamos a poner Coulomb
¿Por qué? Bueno, Q1 por Q2 entre prácticamente que la distancia al cuadrado, pero vamos a poner distancia por distancia. Listo. Entonces, de esta forma aquí ya puedo calcular la fuerza electrostática, que es el producto del Coulomb por las dos cargas divididas entre la distancia al cuadrado. Viendo bien la fórmula está bien, entonces ahí. Ahora, después de esto voy a imprimir un mensaje que me imprima el valor de la fuerza electrostática. Entonces voy a poner un console.write, copiarlo acá arriba, control C, pego acá, control V. El valor de la fuerza electrostática voy a poner de la fuerza electrostática es, y en vez de poner potencia aquí pongo fuerza electrostática. La fuerza electrostática se mide en newton, entonces vamos a poner la unidad de medida newton. Un newtons, bueno, con eso, un newtons, 0 newtons, bueno, ya. Ahora, después de esto voy a poner un break para que se salga ese error de compilación que hay ahí. Listo, puse un break. Ahora, el case 4 va a ser prácticamente la corriente. Es el mismo caso que está arriba, solamente que tengo prácticamente que case 4 ya. Voy a agregar ingrese el valor para calcular la corriente es igual a qué prácticamente, puede ser la corriente igual al voltaje, a la potencia entre el voltaje, pero lo vamos a añadir prácticamente con otra fórmula. La corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Bueno, voy a decir ingrese el valor de la resistencia, control C, control V. La resistencia, por así decirlo, la resistencia sería, ¿dónde está la resistencia? Aquí está. Case 1 está, case 1. Control C y pego acá un control V. Listo. Ahora, el siguiente tiene que decir ingrese el valor del voltaje. Y el voltaje prácticamente lo tenemos aquí, déjame ver. En el case 2 creo que está, sí, case 2. Aquí está. Entonces voy a copiar estas dos líneas de código que está aquí. Control C y acá pego lo más directamente con control V. Listo, ya tenemos para calcular la corriente conforme al voltaje entre la resistencia. Entonces, después de esto voy a decir que se calcule la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia, punto y coma. Pero vamos a ver, corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Sí, está bien, corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Después de esto va a generar que se me imprima un mensaje, entonces me diga el valor de, ¿qué te puedo decir? De la corriente, el valor de la corriente es, y acá pongo, en vez de fuerza electrostática pongo corriente. La corriente en su unidad de medida prácticamente es el amperio, entonces poner amperio, un amperio, perdón, 40 amperios, listo ya. Ahora, después de esto genera un break, punto y coma. Ahora, si yo hubiera querido, creo que también hubiera puesto un while directamente acá. A ver, para que esto generara un ciclo y me permitía seguir calculando, pero bueno, ahí lo más lo vamos a dejar como prueba de que este programa sí funciona. Entonces vamos a darle prácticamente un
vamos a ejecutarlo, porque aquí nos genera que no tenemos ningún error, tenemos 0 errores. Entonces lo ejecutamos y me sale acá: ingrese el número de la fórmula a usar: voltaje 1, potencia 2, fuerza electrostática 3 y corriente 4. Entonces voy a calcular la fuerza electrostática, que sería el número 3. Ingrese el valor de Q1, digamos que Q1 sería 2, Q2 sería 3 y la distancia sería 2 ya. Entonces aquí me dice que el valor de la fuerza electrostática es 369, sería prácticamente 13.500 millones de newtons. Sería el valor de la fuerza electrostática, conforme un valor de Q1 sea igual a 2, Q2 sea igual a 3 y el valor de distancia sería 2. Entonces, aquí nos damos cuenta que si no funcionó para la fuerza electrostática. Ahora, queremos calcular el voltaje, entonces ingresamos el número 1, listo, y nos pide la corriente, ingresa el valor de la corriente, ingresamos el valor de la corriente, el valor de la resistencia y me sale que es 6 voltios el valor de voltaje. Es lógico, porque el valor de voltaje es igual, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces la resistencia es 3 y la corriente 2, entonces multiplicado 2 por 3 me da 6 voltios. Podríamos probar la otra, pero sabemos que si no va a funcionar, porque, o sea, ya bueno, vamos a probarla. Vamos a hacer la potencia ahora. La potencia sería un valor de 2. Entonces ingresa el valor de la corriente 3, ingresa el valor de voltaje 4. Entonces 3 por 4, 12. Entonces el valor de la potencia es 12 watts. La corriente sería la división entre el voltaje y la resistencia. Entonces vamos a calcular la corriente ahora. La corriente es un número 4. Entonces 4, ingresa el valor de la resistencia 3, ingresa el valor del voltaje. El voltaje sería, digamos, 12 voltios ya. Entonces esto tiene que darme una división. 12 entre 3 sería 4. Entonces el valor de la corriente es 4 amperios. Listo. De esta manera probamos de que este programa sí nos vale. Ahora vamos al siguiente programa. Ahora, el siguiente programa se trata sobre, vamos a usar el condicional. ¿Y para qué? Bueno, vamos a usar este condicional. Vamos a agregar una estructura de if case combinado con if, por así decirlo. El siguiente programa se trata sobre qué. Bueno, vamos a generar que el programa nos pide ingresar un nombre, el nombre completo de un estudiante, por así decirlo. Y después nos pide ingresar su nota, las 3 notas correspondientes al primer, segundo y tercer parcial, y nos calcule el promedio de esas notas. Entonces, en la pantalla, después de eso, tendrá que generarnos un mensaje en donde aparezca el nombre del estudiante y el promedio con el cual se pasó, por así decirlo, digamos, el primer año de bachillerato, o podríamos decir el primer semestre, ya digamos. Entonces, ahora, el siguiente programa sería prácticamente este. Vamos a declarar variable de tipo double, nota 1, coma, nota 2, coma, nota 3. También vamos a declarar la variable promedio, punto y coma. Ahora, debemos de tener en cuenta que después de esto queremos que nos aparezca en el programa ingrese el nombre del estudiante. Entonces voy a agregar un console.line y voy a poner ingrese el nombre del estudiante. Ahora voy a decir que voy a agregar una variable de tipo string estudiante es igual a ¿qué? A console relay, y listo. De esta manera aquí nos va a pedir el programa que ingresemos el nombre estudiante y va a leer la variable estudiante que se ingrese, por así decirlo, que sería un tipo de valor en letra. Entonces cabe recalcar que string nos permite almacenar tipos de datos y cadenas, símbolos, números y letras, por así decirlo. Ahora, lo siguiente prácticamente sería que, bueno, después de esto no quiero que el programa me diga un console.line y me pida ingresar, por así decirlo, nota 1 y nota 2. Entonces pongo control B y pongo acá, en vez de ingresar el nombre estudiante, pongo ingrese nota 1.
nota 1. Nota 1 va a ser igual a double punto parse console relay. Ahora vamos a decir que ingrese nota 2, control C, ingrese nota 2. Ahora vamos a hacer que nota 2 es igual a que a doubles.parse console relay 2. Copiamos otra vez la línea de código de aquí. Copiamos estas dos líneas de código de una, ¿no? Directamente la pegamos acá y luego la modificamos. Ingrese nota 3 y acá ponemos nota 3 igual a double.parse console relay. Vamos a agregar con mayúscula aquí. Ingrese nota 1, ingrese nota 2, ingrese nota 3. Ahora vamos a usar, aquí podríamos usar prácticamente, si yo quiero podría usar un while, creo que sí se podría usar un while, pero bueno, si no se podría usar entonces después lo borramos. Bueno, vamos a poner un while si promedio es menor a 80 no mostrar. No vamos a agregar aquí un i, por así decirlo, y abrimos corchete y ponemos si nota 1 promedio es menor o igual a 10, mayor o igual a 9, mayor o igual a 9 en promedio, no, aquí falta una cosa, aquí me faltó calcular el promedio. El promedio es igual a ¿qué? El promedio es igual a las tres notas ingresadas, que sería prácticamente nota 1 más nota 2 más nota 3. Y todo esto va dividido prácticamente entre ¿qué? Bueno, va dividido entre la misma cantidad de notas, que sean 3. O sea, como hay 3 notas se le divide entre 3. Y esto agrego un punto y coma. Entonces, aquí me dice que no se ha ingresado nota, que hay un error en la variable nota 3, luego no ha sido asignada. Entonces vamos a asignarla aquí. Control C y copiar el control V. Entonces aquí nomás que prácticamente cambio nota 2 y pongo nota 3 y listo, ya se me salió ese error. Entonces ahora, después de esto, esto de aquí voy a borrarlo, lo borro y listo. Entonces promedio, acá vamos a poner promedio tiene que ser menor o igual que 10. Entonces voy a poner el aquí está mal, la que tiene que ser mayor o igual, el de acá tiene que ser menor o igual que 10. Entonces abro corchete para que no se genere errores de compilación y decir que si se cumple esto, entonces voy a decir que es weak, que lo voy a inicializar en 0, es weak, que lo voy a inicializar en 0, voy a poner aquí 0, abro corchete y pongo acá un case 0. Si se cumple esta condición, entonces aquí tiene que decirme prácticamente que tiene que imprimirme un console.line en donde me diga que el estudiante
y vamos a agregar la variable letra. No era la variable letra, estudiante, la variable estudiante. Pero aquí me falta una cosa, aquí me falta agregar un signo de dólar. Para al momento de ingresar la variable estudiante. La variable estudiante. Vamos a poner un corchete aquí, por así decirlo, control C. El estudiante es, bueno, si se cumple esa condición de que el promedio es mayor o igual a 9 y menor o igual que 10, el estudiante Roberto Patricio Pilligua Moreira, por ejemplo, por así decirlo, si ingresa ese nombre, es excelente, le vamos a poner ya. Es excelente, porque tiene una nota de esa. Excelente. Cerramos corchete y ponemos punto y coma. Si se cumple eso, bueno. Entonces, aquí ponemos un break para que no nos genere esos errores de compilación. Y ponemos, y acá vamos prácticamente a poner un else para hacer un condicional ayudado con switch. Else si y promedio es mayor o igual que 8, ya no va a ser 9 sino 8, en promedio tiene que ser menor que 9. Listo, ya está, aquí está, menor que 9. Ponemos corchete acá abajo y decimos que copiamos la misma línea de código que está acá, aquí nomás, control C, y la pegamos acá, control V. Listo. Si esta condición se cumple, o sea, la condición de acá no se cumple y se cumple la condición de acá, tiene que imprimirme el estudiante ya no es excelente, sino que tiene que decirme que el estudiante es regular, o sea, tiene una nota regular. Bueno, el estudiante tiene una nota regular. Ahora, tiene una nota regular. Acá también ponemos, tiene una nota excelente, nada más. Tiene una nota excelente. Excelente, ya está escrito y otra vez lo voy a escribir. Bueno, excelente. Pero queremos que también nos aparezca el promedio. Entonces voy a poner acá una nota excelente de 62. Y esa es la variable promedio. Control C, pego acá, control V. Listo. Ahí está, promedio. Entonces, el estudiante Roberto Patricio Pilligua tiene una nota excelente de, y ahí me sale el promedio. Entonces acá también tiene una nota regular de al 62 y ponemos un corchete ahí y ponemos promedio. Control V. Listo. Ahora, si no se cumple la regla, se cumple la de acá, entonces me va a imprimir todo esto que está acá. Ahora vamos por otro else. Y mediante este else voy a poner otra condición que diga si no y si promedio mayor o igual que 7 en promedio menor que 8. Ponemos corchetes y listo. Y agregamos un switch. Si se cumple esta condición, entonces voy a copiar más la línea de código que está acá y la pego acá. Control V. Listo. Entonces tiene que imprimirme este mensaje que está acá. Pero ya no va a tener una nota regular, sino una nota. Él tiene una nota regular. No, regular no, ya lo pusimos. Una nota un poco baja. Y
directamente prácticamente me imprime el promedio acá y el nombre de estudiante. Pero bueno, un poco baja. Vamos a ponerlo con mayúscula, un poco baja. Listo. Aquí tenemos este condicional dado con switch case. Ahora, si quisiéramos usarlo, bueno, vamos a usar el programa ya aquí. Podríamos añadir más y seguir así, pero bueno. Vamos prácticamente a decir que aquí también habíamos podido añadir un while. Bueno, sí lo podemos añadir. Puedo agregar un while. While promedio mayor o igual a 0. En promedio. Aquí sería prácticamente menor o igual que 10. Y agregamos otro corchete acá prácticamente. Ahí. Vamos a ver otro corchete. Agregamos otro corchete aquí, lo copiamos, control C y pegamos control V acá. Listo. Ya. Entonces, este sería prácticamente y acá sería el de aquí. Entonces, ahí vamos a copiar lo que está acá arriba, que sería console.line, este de acá, control C, y lo pegamos aquí. Pero me dice que aquí hay errores. Ya se ha definido en este ámbito. String. Ya se ha definido en este ámbito. Sin ser el estudiante. A ver. Si ponemos el Y acá. Exactamente el promedio se va directamente acá. Bueno, vamos a sacar esto que está aquí. Lo borramos directamente lo más. Si queremos ya no podemos añadir. Ya no añadamos el Y ya, digamos. Aquí yo creo que se me genera, vamos a ver, si yo hago esto, el nombre del estudiante, Roberto Patricio Pilligua Moreira, nota 1, 10 y 9 ya. Aquí se me generó un bucle se me generó. ¿Por qué? Un bucle infinito, porque este Y que está acá no tiene prácticamente no va a parar nunca, digamos, o sea, porque no se le agregó directamente acá otro código para que de vuelta llegar hasta acá, sino que se fue de forma infinita. Entonces, si borramos este Y y borramos un corchete acá, ya no ponemos el Y, ya no vamos a utilizar el Y, sino que vamos a hacer directamente el código como lo tenemos pensado hacer desde el principio. Entonces, lo ejecutamos y ponemos lo siguiente: Roberto Patricio, ingresamos el nombre de estudiante, Roberto Patricio Pilligua Moreira. Ya ponen, ingresa nota 1, 10, ingresa nota 2, 9, ingresa nota 3, 8 ya. Entonces, aquí me dice que el estudiante Roberto Patricio Pilligua Moreira tiene una nota excelente de 9. Listo. De esta forma hemos culminado el tercer código en C#. Y por esto doy terminado prácticamente el video. Gracias por su atención. Bye.